Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a reencontrarnos en este espacio Diálogos con Franz Barrios. Es nuestro tercer programa. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Estamos junto al analista Franz Barrios Villegas, que como cada programa nos acompaña. Un gusto saludarlo, doctor. Bienvenido. Carmen Rosa, buenos días y siempre el saludo cordial a toda la audiencia. Hoy es oportuno hablar de varios temas, doctor. Hemos cumplido un fin de semana bastante movilizado, podemos decir, en torno a las elecciones subnacionales. Resultados preliminares que de a poco se van dando, algunos ya casi oficializando, pero el resultado final se va a conocer hasta el día miércoles, tal cual se ha descrito desde el Tribunal Supremo Electoral. Lo propio sucede también aquí en el departamento de Chuquisaca. Análisis de coyuntura de lo que ha significado las elecciones subnacionales en nuestro territorio, doctor. Pero en el estilo que hemos tratado de desarrollar acá, es que esta coyuntura evidentemente ha causado sorpresa, incertidumbre, curiosidad por los resultados que se han obtenido. A nosotros nos motiva, Carmen Rosa, no solamente examinar esos resultados, es decir, quiénes han ganado, con qué votación, que creo que es importante. Se sabrá, como usted dice, dentro de 2 o 3 días ya el dato oficial y definitivo, pero quisiéramos nosotros tomar este tema como una motivación para aplicar nuestro trabajo de análisis dialéctico, es decir, bucear un poco más, profundizar la coyuntura política, y esto tendría que ver con un modesto ensayo teórico de lo que podríamos llamar ingeniería del Estado. Bolivia en realidad ha cambiado mucho en los últimos años, porque desde el punto de vista de la estructura del Estado hemos cambiado la forma de Estado. Seguimos siendo república, que es el tipo de Estado distinto, por ejemplo, a la monarquía, pero como república desde 1825 hemos decidido aprobar una forma de Estado que en ese momento era unitario, centralista, de carácter presidencial, y que se inspiraba como una repetición mejorada de la arquitectura política también de la colonia. Es decir, incluso las autoridades, las jurisdicciones territoriales no cambiaban. Sin embargo, hace poco tiempo hemos cambiado de forma de Estado, manteniendo el tipo de República Boliviana. ¿Cuál es esta forma de Estado? Y este es el primer elemento teórico que podemos sacar como antecedente para comprender mejor lo que es la coyuntura de estas elecciones subnacionales. Hemos cambiado, Carmen Rosa, de una forma de Estado simple, unitario, centralista, a una forma de Estado compuesto, pero no alcanzando la forma federal de Estado, que es una forma compuesta, sino un modelo medio híbrido en Bolivia, que no es federal, pero que es autonómico, descentralizado y plurinacional. Es un modelo sui generis, pero ya no es la forma de Estado tradicional que nos ha durado 180 años, la forma simple de Estado. Esto, como primer elemento de buceo, de análisis en profundidad, ha destacado la importancia a nivel de democracia política y del sufragio universal que el voto ciudadano, que antes era simplemente cada 4 años, después cada 5 años, solamente permitía el ejercicio del voto ciudadano para elegir a las autoridades nacionales. El modelo simple determinaba esa estructura
para elegir además solamente a los órganos políticos del Estado, como son el Ejecutivo, en la elección del binomio, presidente-vicepresidente, y la elección del Poder Legislativo, diputados y senadores. Ahora eso ha cambiado, por eso la forma ya no es simple ni vertical, sino que ahora el ciudadano elige incluso en otro momento electoral, por un lado a las autoridades nacionales, como hemos hecho el año pasado, y luego, ahora, este pasado domingo, elegimos con los mismos alcances de soberanía del voto universal a los que se denominan niveles subnacionales del Estado, es decir, gobiernos departamentales autónomos, que son 9, y 342 gobiernos autónomos municipales. Entonces, el primer mapa político en materia de estructura ha cambiado totalmente y es fácil descubrir. Entonces, la importancia de las elecciones subnacionales que antes no habían nos está demostrando un doble ejercicio de la soberanía del voto universal y de la democracia política. Por un lado, elegimos el nivel nacional, tanto en, digamos, diputados, senadores y gobernantes, como también incluso a órganos supremos, como es el caso del Tribunal Supremo de Justicia, el caso del Tribunal Supremo Electoral, etc. Ese es un primer nivel, independiente del nivel subnacional. Y este domingo lo que hemos hecho con el voto soberano de toda la ciudadanía es que hemos tenido la oportunidad de elegir tanto a los gobernadores de cada uno de los 9 departamentos como a los miembros del órgano legislativo departamental y municipal. En el caso del departamento se llama, como usted sabe, la Asamblea Departamental, que es de carácter legislativo, y en el caso de los municipios del Consejo Municipal, con diferente cantidad de miembros, de acuerdo al tamaño de cada alcaldía. Entonces, esta es una primera visualización de la arquitectura estatal o de la ingeniería del Estado que cambia fundamentalmente, pero es importante ver qué deficiencias, qué carencias o proyecciones tiene este gran salto que el país ha tomado, cambiando la forma de Estado de una forma simple a una forma compuesta. Bien, entonces hemos conocido como la parte antecedente, podemos decir, doctor, a propósito de esta ingeniería del Estado que, bueno, se da, y usted ahora nos va a permitir adentrarnos qué hemos podido encontrar en esa ingeniería del Estado. ¿Hubo carencias, hubo debilidades, ausencias de qué, doctor? Es esto lo que intentamos examinar y esperamos que sea útil este análisis, porque la otra alternativa era simplemente la superficialidad de la coyuntura de quién ha ganado o cuántos votos han tenido. Reconocemos la decisión del Tribunal Supremo Electoral a través de los departamentos, y sin hacer mención a ese tema, quisiéramos profundizar lo que ya habíamos examinado. Un primer elemento importante de estas limitaciones o carencias o incluso fortalecimientos es a nivel económico-financiero. A partir de la participación popular, estamos hablando de los años 1993-95, apareció un mecanismo que ha sido fundamental para la emergencia institucional de las alcaldías, de los municipios, porque a partir de esa ley de participación popular se lograron dos conquistas fundamentales que prepararon el terreno para que después, a través de la Constitución,
se pudiera hacer un cambio en el sistema jurídico normativo. ¿A qué se refiere este primer elemento que toca la parte financiera? Por un lado, si usted recuerda, con la participación popular surgió la distribución equitativa por el número de habitantes y por municipio de las rentas del Estado. Antes, como era simple, era solo al órgano nacional y de ahí se distribuía a través de esa estructura vertical, prefecturas, subprefecturas, corregimientos, que no llegaban ya ni siquiera en la distribución porque eso se quedaba en los ministerios y en las prefecturas, digamos. Los mismos municipios solo subsistían con una renta particular de cada municipio, por sitiaje, por impuestos pequeños, etc. Y eso dificultaba el funcionamiento del Estado como tal. Con la Ley de Participación Popular decíamos que se lograron dos pasos importantes, sin todavía determinar que habíamos entrado a la forma compuesta de Estado. Por un lado, esta distribución que ahora conocemos como IDH, que consiste simplemente en un ejercicio aritmético de dividir por el número de habitantes que tiene un municipio o un departamento el número total de los contribuyentes. Entonces, si por ejemplo la ciudadanía, la población, da una suma X en los impuestos, eso a través del IDH se distribuye a nivel nacional, pero también a nivel departamental y municipal, beneficiando a lo que eran prefecturas, ahora gobernaciones, a los municipios y a las universidades, que va más allá de la campaña y de las propuestas que se han dado, es llegar a un equilibrio adecuado entre el gasto de inversión pública nacional y el gasto de inversión pública departamental y municipal, tomando en cuenta varios criterios, porque no solamente somos 9 departamentos diferentes, sino que además ese 50-50 o esa naranja partida en dos se tendría que distribuir a 342 municipios que son además diferentes. No se puede comparar el municipio de Santa Cruz con Yotala, por ejemplo, ¿no? Porque la división es absolutamente incomparable. Entonces hay un elemento fundamental que, de ser una oportunidad de crecimiento, se vuelve una carencia y lamentablemente se les está dando una carga muy pesada a quienes van a ser gobiernos departamentales o municipales, porque es como la carencia de los combustibles en el transporte. Si no hay recursos financieros, no solo en términos de dólares, sino en presupuesto general de la nación, que se pueda distribuir adecuadamente, este puede ser un talón de Aquiles muy grave para el cumplimiento incluso de las propuestas programáticas de obras que se tienen que hacer en cada municipio y en el departamento. Como algunas posibles soluciones, doctor, por ejemplo, Santa Cruz ha hablado bastante, ¿no?, del tema de federalismo, justamente. No sé si es una alternativa de solución, pero también algo que usted hace referencia en la última parte de su intervención es que es importante que los gobiernos departamentales y municipales tengan un plan, ¿no?, una planificación. Es importante el tema de planificación, que muchas alcaldías pues no cumplen a cabalidad, ¿no? Entonces planifican, pero esa planificación muchas veces es modificable o se incumple finalmente, doctor. Y cae lo que usted dice, Carmen Rosa, en el aspecto de análisis de carencias y fortalezas. Primero porque en el caso de la forma de Estado, imagínese simplemente el esfuerzo que el país tendría que hacer para pasar de un modo que era simple, que ahora se ha modificado, a un modo federal. No es tan simple como para decir, ahora adoptamos el sistema federal en el país con 9 departamentos.
porque supone no solamente un tema territorial de los estados federados, que serían 9 en este caso, sino también de la fortaleza financiera que implica cada departamento, ¿no es cierto? Cada gobernación o cada estado federado. Solamente en ese aspecto, por ejemplo, la dificultad enorme desde el punto de vista financiero es que no se puede ni siquiera aplicar aritméticamente la fórmula del IDH. Es decir, los departamentos ya federales se distribuyen por el número de habitantes. En ese caso, el 70%, 60% se lleva a Santa Cruz, ¿no? Porque de los 12 millones ya estamos hablando de 4 millones para Santa Cruz. O sea, incluso ni siquiera la fórmula 50-50 se aplicaría, porque Santa Cruz se llevaría una parte, La Paz otra parte y Cochabamba, y sumando los tres hacen más del 80%. ¿Cómo creer que esa va a ser una fórmula adecuada si 6 departamentos van a recibir las migajas? Si se hiciera esa distribución aritmética, ¿entiende? Entonces, no es tan fácil ahora adelantarse rápidamente a decir todo va a ser federal. El fenómeno de la federalización de los estados ha tenido en cada país una motivación diferente. No es cuestión de copiar como Brasil es federal o como Estados Unidos es federal, Bolivia debe ser federal. Puede que convenga, pero para decidir que sea federal o sea autonómica como forma compuesta de Estado, hay que realmente hacer un ejercicio más profundo. Yo creo incluso adicionalmente, Carmen Rosa, que el hecho de que Bolivia ahora no es federal, pero es Estado compuesto, autonómico, descentralizado, tampoco ha resuelto los problemas. Sí. Porque la desigualdad de los 9 departamentos autónomos sigue siendo igual. Y la desigualdad de los municipios también. Entonces, lo que quiero decir es que esas fórmulas son las tareas no solamente de anunciar al electorado que en 5 años van a traer la felicidad a cada ciudad o a cada departamento, porque un poco se ha anunciado eso, sino es profundizar la ingeniería del Estado en un sistema compuesto de Estado que implica también una fórmula adecuada desde el punto de vista, por ejemplo, financiero o territorial. Tienen complicada, ¿no? Los desafíos, los retos que tendrán ahora las nuevas autoridades, Celeste, doctor, con todas las características que usted nos señala, en estos fenómenos que se dan, ¿no? De hablar de distribución, sobre todo mediante pacto fiscal, mediante federalismo, mediante esta propuesta que fue propuesta de campaña del propio presidente del 50-50. Entonces, las cosas están así, pero también se habla de otros sistemas, ¿no? Usted nos ha planteado sistemas híbridos, doctor. ¿Qué entendemos por esos términos? Vamos a hablar de hibridez ya no en el tema financiero, sino en el tema jurídico-político. Como usted sabe, en todo el mundo y durante todo el tiempo en que las formaciones sociales concretas han surgido, como países, como naciones, como estados, se ha tenido que enfrentar siempre el tema de que la estructura adecuada de Estado debe tener una energía que mueve esa estructura a través de lo que se llama los sistemas. Entonces, cada Estado en todo el mundo, también en el nuestro, funciona, se mueve como estructura estatal, o simple o compuesta, a través de engranajes que se mueven para hacer funcionar al Estado, que podríamos simplificar con el nombre de sistemas. Solamente señalemos 4 como ejemplo. Hay 4 sistemas, y son muchos más, que son fundamentales. Primero está el sistema político. O sea, el sistema político es un engranaje, es federal, es unitario, es descentralizado, es autonómico, hay órganos del Estado o poderes del Estado. Hay que hacer todo un diseño de ingeniería política, porque la democracia política, el Estado y los instrumentos que vinculan esa
sociedad, con el Estado, como son los partidos, corresponden a una normativa que debería también profundizarse como sistema político. Y eso, por mucho que hemos avanzado, porque tenemos un Estado plurinacional, tenemos poderes legislativos, departamentales y municipales, se ha avanzado bastante, sin embargo, sigue siendo híbrido el sistema político, porque no hay claridad en el protagonismo de los partidos. Eso se ha demostrado el anterior domingo, casi en una falacia. No han participado los partidos. Han sido agrupaciones, además diversas, cada uno ha inventado. Además había un calendario jurídico para la personería jurídica y todo el mundo se ha atrasado porque esa personería jurídica reconocida era anterior a la convocatoria electoral. O sea, todo un chenco, lo que está demostrando entonces que la hibridez del sistema político y del sistema jurídico dificulta también el funcionamiento de este proceso que hemos tenido de nueva arquitectura. Va a ser un problema para los concejales, para los asambleístas de alcaldías y departamentos encarar adecuadamente eso. Por eso hay todavía variedad. Algunos departamentos ya tienen su estatuto autonómico, otros no. Varios municipios tienen su carta orgánica y otras no, alcaldías. Entonces hay una tarea profunda, en vez de estarse diseñando cosas, encarar este tema solamente de adecuar el sistema jurídico, el sistema político, el sistema económico, que es el tratamiento del presupuesto de cada entidad estatal, etcétera, nos está haciendo ver que 5 años incluso va a ser bastante corto para encarar, si se encara, estos desafíos de afinar los engranajes para que funcione mejor la estructura municipal o departamental. Por eso es que nos referimos a que son sistemas híbridos en lo económico, en lo político, en lo administrativo, y es una tarea muy grande que hacer. Ahora, este último punto que usted toca, doctor, nos plantea también una otra pregunta y sobre todo, pues, reflexión en ese sentido. Usted nos hablaba respecto a el tema de los partidos o de las organizaciones políticas, agrupaciones políticas que han formado alianzas y han participado de esta elección subnacional. Pero ya entrando al fondo, doctor, hay una degradación política en el país que no se termina de entender qué es lo que está pasando, cuáles serían esas causas, doctor. Vamos a ir por pasos, está señalando muy bien usted el camino, Carmen Rosa. Estamos tratando de detectar sin pesimismo, no queremos desalentar, solo queremos ver que la tarea es muy dura hacia el futuro. Estamos descubriendo que no hay mucha precisión en qué forma de Estado realmente estamos viviendo como país, ¿no? Primera dificultad. Es simple, es autonómico, es federal, es una tarea inconclusa. Ahí ya tenemos una piedra en el camino. Hemos visto que el sistema financiero es el más delicado, porque no es cuestión de distribuir, ¿no?, 50, 40, 60 o lo que sea, sino que hay que hacer un estudio profundo del funcionamiento coherente para todo el país, sin acentuar desigualdades, porque por unas medidas u otras más bien podemos empobrecer mucho más a departamentos y municipios con el pretexto de que sea federal, de que sea 50-50, de que se recupere. Santa Cruz, por ejemplo, ya está reclamando de que todo lo que produce como impuestos debe ser para el departamento. Y claro, contribuyen con 60%, entonces se llevan toda la torta porque están cumpliendo tributariamente, como solo ejemplo. Y como usted decía, además hay un modelo híbrido, sí, desde el punto de vista de los sistemas, jurídico, político, es chicha y limonada mezclado, o sea, no se debe entender, hay una tarea gigante. ¿Cuál es el cuarto elemento? Y usted da en el clavo. Además de esto, estamos sufriendo, lamentablemente esto es así, más allá de la campaña y de la calidad de los candidatos o tendencias que puedan darse ahora en el país, que hay una especie de degradación, de declinación
de disminución, casi de regresión en el tema político como tal. Solo 4 ejemplos muy puntuales de este proceso de degradación que son como palos en la rueda de la autonomía municipal y departamental y que hay que encarar de manera estructural y estratégica. Por ejemplo, yo creo que hay una devaluación del valor de la democracia política como tal. El voto sigue siendo válido, soberano, ¿no? Tiene un valor absoluto como voto individual. Pero ya en términos de la sociedad como actor social, de los bloques sociales que hay en Bolivia, uno, digamos, conservador, otro bloque progresista, de las organizaciones sociales y políticas, empresarios, central obrera, todo ese escenario de actores políticos se han debilitado en sus propias perspectivas. Nosotros tenemos informaciones a nivel del trabajo institucional que, por ejemplo, hay una baja muy grande, muy significativa de la confianza y de la credibilidad que dan los dirigentes sindicales o políticos respecto a las bases. Antes eso era sagrado, se respetaba, se confiaba en el dirigente. Con el fenómeno de la corrupción y el deterioro de todo el proceso político que el país ha vivido, nadie cree en su dirigente. ¿Y a quién van a elegir? Todo el mundo ya ha descubierto que el dirigente lo primero que ha hecho es tener dieta mayor, tener negociados siendo autoridad. O sea, hemos entrado en un nivel incontrolable de corrupción cuando sin dinero antes no había esa corrupción. Entonces ya es un tema muy grave de deterioro político a nivel de la propia democracia. Estamos llegando a una especie de farsa, o sea, de una realidad ficticia en cuanto a los actores políticos. ¿Qué quiere decir eso? Muy rápidamente. Antes había una confrontación antagónica de partidos consolidados como instrumentos políticos, de derecha, por ejemplo, ¿no? El Partido Liberal, el Partido Republicano, Acción Democrática Nacionalista, etc. Y también de izquierda, el POR, el Partido Comunista, Marxista-Leninista, el Partido Socialista, etc. Entonces habían 2 campos donde uno podía distinguir claramente que la confrontación de caballerías, digamos de infanterías, etcétera, estaban bien organizadas para la batalla política democrática del voto. Ahora ya no es así, ya no hay partidos. Es una ficción creer que el Partido Demócrata Cristiano es un macropartido. Se ha inventado en el camino, en las elecciones generales. Y ahora incluso ese partido se ha dividido en varias fracciones que tienen otros nombres. Por eso la variedad ahora de las siglas, que ya no son partidos sino alianzas. ¿Qué vamos a llamar a eso? Hay un decaimiento, digamos un fenómeno de degradación de los instrumentos políticos cuando estos son claves para el funcionamiento de la democracia política, para la garantía de que la democracia directa tiene que ser participativa, para la confianza de que el elegido va a responder como mandato a sus votantes. Todo es chip libre ahora, ya no hay ninguna responsabilidad ante nadie. Entonces es una desagradable degradación y es en ese terreno que lamentablemente quienes hayan sido elegidos van a tener que caminar hacia adelante. Es decir, yo me imagino, yo he estado de consejero departamental, he estado de concejal municipal, he estado de diputado, he estado de senador, o sea, tengo un poco de experiencia. Yo no digo que aquello era clarísimo, pero por lo menos había claridad en quién era de derecha, quién era de izquierda, qué perseguía uno, pero ahora es un chip libre, ¿no? Un poco cada uno, imagínese lo que va a suceder con un consejo municipal, X o Z. Entonces no hay una definición y personalidad política como actor político privilegiado para poder manejar el poder político y el Estado en condiciones mucho más coherentes.
Incluso hay una disminución de lo que se llama la democracia pactada o la democracia aparente. Creo que estamos en un nivel incluso más bajo. Usted le ha dado en el clavo al decir que también hay esa degradación política en la democracia, en los partidos, en los bloques y en las organizaciones. Ahora, doctor, este fenómeno también se da, y podemos decirlo así con certeza, como degradación política, es que cuando una persona es o milita en un determinado partido político u organización o política, pues se separa, se desprende y forma su agrupación política, ¿no? Entonces, como obviamente persona natural lo hace, pero incluso siendo como partido que vende candidaturas y demás, se ha podido escuchar varias denuncias al respecto, justamente por este tema de la degradación, tal vez política, pero también ideológica, doctor, porque para formar algún partido uno... Supongo que se necesita una base política, una propuesta programática para conformar una organización política. En esa degradación, Carmen Rosa, y yo coincido con su enfoque, hay dos elementos de degradación importantes. El campo ideológico, ya no es necesario pensar en rojo o amarillo, ¿no? Ya no hay necesidad de eso. En gris no importa, todo el mundo es gris, ahora políticamente hablando, ya les avergüenza a los de izquierda ser de izquierda, los de derecha nunca han sido... De decir yo soy de derecha o yo soy conservador o liberal, siempre se ha disimulado, pero ahora es mucho más grave, ¿no? Entonces hay esa degradación, digamos, de la identidad política que influye pues en que no es necesario tener identidad, por tanto casi se vuelve mercancía, ¿no? Sí, casi sí, se vuelve chantajato, ¿no? En ese sentido. Y en el orgánico también, o sea, ya la ley establecía una facilidad que ahora incluso ha vulnerado, de que la personería jurídica exigía un requerimiento de por lo menos el 3% del registro biométrico de militantes que proponen un partido político para tener personería jurídica. Eso se mantiene. Pero con esto de incluso de la forma compuesta autonómica de gobiernos subnacionales, un municipio que tiene 20.000 habitantes, pero solamente 15.000 son ciudadanos, entonces el 3% alcanza a 400, 500 personas. Entonces es súper fácil abrir un libro de actas para inscribir a 400 o 500 personas para tener personería jurídica. Entonces la facilidad ha multiplicado, digamos, la variedad de partidos políticos que tienen personería. Pero otro elemento más grave, la ley protege, no explícitamente, pero han dejado pasar así como protección automática, que ya los partidos nacionales que tienen ese requisito del 3%, se mantienen también con su personería incluso para participar en elecciones subnacionales. Y eso es lo que ha pasado con varios partidos. Ya no han tenido que tramitar nuevamente un empadronamiento del 3% nacional, que implicaría tener un acta de 200.000 militantes o de 100.000, por eso era grave perder la personería jurídica, sino que ahora ellos ya tienen el privilegio de que automáticamente ya tienen personería más allá de las pequeñas organizaciones. Entonces, otra vez se ha desordenado también ese aspecto que usted señala muy bien, ¿no? Este grado de degradación acelerada que tenemos a todo nivel. Ahora, y frente a este panorama, doctor, ¿se puede hablar de una posible solución, una posible reingeniería o finalmente no hay solución, doctor? Parece utópico, pero yo creo personalmente, y es una convicción profunda, si queremos seguir, digamos, caminando en el lodo con estas insuficiencias, con estas limitaciones, tomando en cuenta incluso de que sí hemos avanzado en la estructura del Estado, en la autonomía, en los gobiernos subnacionales, en el voto democrático, etcétera, todo eso es positivo, pero en el fondo, estas debilidades, estas insuficiencias nos están volviendo a hacer
que la conducta política de la gente y de las organizaciones un poco sigan en el orden, ¿no? Estamos chapaleando sin haber cambiado cualitativamente. ¿Qué quiere decir ese diagnóstico casi catastrófico? Que la única obligación que debería existir para autoridades electas, para organizaciones políticas que ahora tienen responsabilidad delegada de la soberanía del voto, concejales, asambleístas, parlamentarios, debería ser que esto es demasiado débil como para que el país viva en una democracia política sólida o, digamos, tenga un sistema político y jurídico viable. Hay que reconstruir. Y la reconstrucción teórico-práctica, fundamentalmente, a mi modo de ver, para concluir, Carmen Rosa, es del instrumento político. Ya no podemos encarar el 30 con alianzas, pactos, sin partidos, con esta indefinición. Yo creo que todas las organizaciones sociales, las tendencias ideológicas, incluso conservadoras o progresistas, tienen como primer desafío ahora el hacer una reingeniería del instrumento político. Porque ese instrumento político, llámese partido, o puede tener cualquier otro nombre subnacional, no necesariamente partido, tiene que demostrar que es un puente sólido que vincula a la sociedad con el Estado. Es un instrumento político indispensable. Sin ese instrumento, sin ese puente, chiperín. Es decir, vamos a seguir chapaleando en una aparente democracia política con debilidad totalmente en el manejo del Estado. Y eso trae, pues, ¿no?, consecuencias de corrupción, de descontrol, de arbitrariedad, de superficialidad, etc. Entonces, tanto corrientes conservadoras como corrientes progresistas, para mí, están en la obligación imprescindible de forjar instrumentos políticos que orgánica y funcionalmente garanticen que son vehículos de conexión entre la sociedad y el Estado, que ese Estado va a manejar el poder político en servicio de la sociedad, no importa incluso del segmento tradicional o popular, digamos, pero tienen que hacerlo, porque ahora con este, digamos, desmoronamiento incluso del MAS como instrumento político que se decía que era macropartido, ahora todo ha vuelto a las bases y no hay partidos, no hay organizaciones, chipe libre. Y en el chipe libre no creo que haya mucha tranquilidad y gobernabilidad de estos instrumentos variados que han nacido en los 342 municipios y los 9 departamentos que tiene el país. Ahora, doctor, para lograr esto, lo que usted nos señala y nos habla de reingeniería, ¿es prudente hablar, por ejemplo, de que haya reformas a la Constitución Política del Estado? ¿Es posible con una reforma, es decir, cambiar las leyes? Dos requisitos fundamentales. Ustedes han señalado puntos claves, Carmen Rosa. Primero, yo creo que el sistema jurídico, si está tan construido de manera desequilibrada, ¿no?, los andamios ahí por caerse, ¿no?, las paredes chuecas, no sé, tenemos que hacer una ingeniería para ese tema formal, digamos, que es el sistema jurídico. Y eso es empezando porque los cimientos de esa reconstrucción normativa y jurídica tienen que pasar fundamentalmente por la Constitución. Pero no es de hablar ahora de decir, reformemos la Constitución en el artículo 68 para que no se prohíba más la reelección o en este otro artículo. No es una reingeniería de la Carta Magna, del plano mayor de construcción del Estado. ¿Cómo lo hacemos? En el Parlamento Nacional, en los parlamentos departamentales y municipales. Es una tarea de reingeniería que acaba en lo que usted sugiere, ¿no es cierto? Pero eso tiene que ser la culminación. No tenemos que empezar pasado mañana convocando a una reforma de la Constitución, ¿no?, porque eso van a ser parches. Ya están pidiendo reforma para cambiar la ley de hidrocarburos. Eso es parche. Porque la ley de hidrocarburos y la reforma en la Constitución
de ese elemento fundamental, es como tocar con el dedo el sistema, digamos, de distribución de la sangre, que son los recursos nacionales que tienen que sostener al Estado, por una opción o por otra. Si se privatiza todo otra vez, o se cambia el porcentaje, ¿no? Ya no es 82-18, sino 50-50 o 60-40, lo que estamos haciendo a título de hacer reformas estructurales de fondo es un carnaval que va a empeorar, digamos, la fragilidad del funcionamiento estatal. Entonces, ese desafío de la reforma constitucional resulta ser. Bien, doctor, hemos llegado a la parte final de nuestro programa con estas reflexiones que usted nos plantea, hablando hoy de la ingeniería del Estado a propósito de y lo último, jornada, la planificación. No solo es la Constitución, sino es planificación. Lamentablemente, y no es criticar a nadie, ahora la planificación se ha convertido en algo superficial, decir, ¿qué quieren? Yo les voy a dar. Y ofrecen absolutamente todo. Eso no es planificación. Planificación es una tarea tan difícil, tan dura, que deberían hacer concejales, asambleístas y parlamentarios y partidos, porque planificación significa la veracidad de una convicción profunda para que eso se vuelva acción estratégica, pero demostrable de que va a tener resultados positivos. O sea, tampoco es dibujo libre la planificación. Tiene rigurosidad, tiene convicción, tiene teoría, solidez, aunque sea de derecha o de izquierda, ¿no es cierto?, pero tiene que pasar por el camino de la planificación, que estará garantizada por una reforma constitucional. Que además tiene tiempo, ¿no? Temporalidad, doctor, Así porque es. se planifican, ¿no? Los planes anuales, los planes quinquenales y demás, ¿no? La Entonces, experiencia que tenemos, ¿no? Cuando uno habla de PI, ¿no es cierto?, es pues a largo plazo, es una visión estratégica de largo aliento. Eso se convierte en planificaciones quinquenales, trienales, y todavía incluso es la planificación anual. O sea, es una tarea muy difícil que habría que preguntarse si los que han sido elegidos están manejando aquello. aunque por ahí dicen que es importante, por ejemplo, empezar por un diagnóstico para saber en qué lugar nos situamos como municipio, como departamento, pero aquello sí va a demorar, ¿no? Pero es importante, doctor, es sentarse, trabajar, encerrarse más de una semana, qué sé yo, pero tener un producto, ¿no? Y saber hacia dónde es nuestro norte, hacia dónde queremos llegar y qué efectos se va a tener, ¿no? Con los resultados del trabajo que se va a desarrollar. Así es. Doctor, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, que sea hasta el próximo programa. Hasta pronto.